¿De qué va a tratar la clase de hoy? Se fijaron que una de las eh, preguntas de la actividad práctica hablaba de gases, ¿sí? Por lo tanto, de eso vamos a hablar. ¿Por qué es importante saber de gases en los médicos veterinarios? Porque, bueno, el intercambio gaseoso es algo importante en los animales, ¿sí? Necesitan mover dióxido de carbono, necesitan mover oxígeno. Nuestra atmósfera es una atmósfera de nitrógeno, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que ocurra con los gases va a impactar a cómo es el tipo de vida que tiene un animal. Y esas son algunas de las moléculas que nosotros podemos encontrar como gases a una temperatura normal de 25 grados Celsius y una atmósfera. Tenemos el oxígeno molecular, ¿ustedes lo ven ahí? El ozono, que normalmente está en la zona de la capa de ozono, pero las grandes ciudades, estoy pensando en Santiago más que nada, producen mucho ozono también, así que estamos presentes ozono. El nitrógeno molecular, que recuerden ustedes por el práctico, es aproximadamente el 78% de el- la atmósfera. Eh, el helio, que es muy divertido para comprarlo en algún cumpleaños y jugar. ¿Alguna vez han jugado con helio alguien? Esa es una pregunta. Si quieren, contestan por el chat. ¿Alguien ha jugado? Cosa que son fome. Es muy divertido. Ya. Ok. El ácido, el cloruro de hidrógeno, que en realidad cuando está como en el estómago es ácido clorhídrico en agua, pero cuando está como cloruro de hidrógeno es un gas. El monóxido de carbono, que es el que producen las malas quemas, por ejemplo, cuando el calefón está, ¿quién está cantando como Romeo Santos? Concéntrense. ¿Quedó claro? Señor Gatillón, tampoco evite escribir esas cosas. Monóxido de carbono, generalmente, como les digo, el monóxido de carbono es el que ocurre, por ejemplo, cuando un calefón está mal instalado y empieza a quemar mal. El dióxido de carbono ya todos ustedes saben que es el que produce todo animal y nosotros también. ¿Ok? El ácido sulfídrico, todos han sentido ese olor alguna vez, porque es horrible. ¿Ok? Es el clásico olor las, eh, de las aguas servidas. Uno lo que siente es el olor del ácido sulfídrico. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. También hay un poco de ácido sulfídrico, Bárbara, sí, en las termas, pero es menor, no es tan terrible como ese otro. Y aquí está en inglés, pero ustedes no van a tener ningún problema, ¿cierto? Dice características físicas de los gases. Una de las cosas que tienen los gases es que adquieren el volumen y la forma del recipiente que los contiene, ¿ok? A diferencia de los líquidos que adquieren solo la forma del recipiente que los contiene, pero no ocupan todo el volumen, los gases sí ocupan todo el volumen del recipiente que las contiene, ¿ok? Después vamos a ver listas, por si acaso, para los que están presentes y no los alcance a pasar. Son los más, son los gases, es la materia que más se puede comprimir, ¿ok? De hecho, los líquidos es muy poco lo que yo lo puedo comprimir, los sólidos también, ¿ya? Los gases se van a mezclar completamente cuando estén en el mismo contenedor. El aire, por ejemplo, es una mezcla de gases y es una mezcla homogénea. Uno no puede ver los distintos gases, ¿sí? Y tiene menor densidad
que los líquidos y los sólidos. ¿Sí? Eso como algo importante. ¿Ok? ¿Por qué abandonó la sesión, señorita Moncada? Ya. ¿Qué otra cosa importante? ¿Cómo mido cuál es, qué cantidad de gases están presentes en un lugar? Generalmente uno no mide la concentración. ¿Qué es lo que miden los gases? La presión. ¿Ok? La presión está dada por la fuerza en una unidad de área. ¿Ok? Ahí dice presión, por si acaso, para los que no sabían, es igual a fuerza dividido por área. ¿Y cuál es la unidad de presión? El pascal. ¿Ok? El pascal va a ser la unidad de presión que va a ser la unidad de fuerza en una unidad de área. Un pascal es un newton en un metro cuadrado. ¿Ok? Pero a veces nomás cuando uno escucha el informe del clima, ocupan la presión en pascales. Si ustedes ven ahí, tenemos varias transformaciones. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, o también 760 torr, y también es 101,3 pascales. ¿Ok? ¿Y de dónde nace esta idea de los milímetros de mercurio? Las primeras veces que se midió presión, ustedes saben que el mercurio es un líquido, es un metal líquido, y en una columna de un diámetro determinado, la presión atmosférica hacía levantar, perdón, eso es la adolescencia, hacía levantar la columna de mercurio en este líquido 76 centímetros o 760 milímetros. Y de ahí nace esa unidad de medida. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es importante en la presión? Que si pensamos en nuestra atmósfera, la atmósfera, a medida que vamos subiendo la atmósfera, la presión va disminuyendo. Y por eso es que uno dice que a nivel del mar, ¿sí?, la presión es de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. A las 4 millas, eso serán como unos 8 kilómetros aproximadamente, la presión es la mitad de una atmósfera, o sea, 380 milímetros de mercurio. Y a las 10 millas, 18 kilómetros, son 0,2 atmósferas. ¿Sí? Entonces, entonces, eso implica varias cosas, ¿cierto? Si ustedes eh, se percatan, hay animales que son capaces de vivir en una altura mayor, a 5.000 metros, ya la atmósfera es menor, y hay animales viviendo ahí. Y alguno de ustedes va a eh, ser el veterinario, exacto, va a ser el veterinario de esos animales. Por lo tanto, su forma de vida es distinta que la que tenemos nosotros a nivel del mar. ¿Ok? Entonces, ahora viene una pregunta. ¿Ok? Esa pregunta. Entonces, aquí dice, ¿por qué un avión puede volar a 36.000 pies? Eso es 6,8 millas desde el nivel medio del mar o 10.972 metros de altura, sin que sus pasajeros sufran por falta de aire. Y ahí tienen tres opciones. Entonces, quiero que respondan.
Respondan por la encuesta, no por el chat. Todavía hay mucha gente sin respuesta. Yo voy a esperar. 24 personas sin respuesta. 17 personas sin respuesta. ¿Ya? ¿Estamos? Veo que hay 7 personas que no respondieron. Les voy a mostrar las respuestas. 7 sin respuesta entre los que me incluyo yo. Ahí estoy yo. Eso quiere decir que hay 6 personas que no respondieron. Uno respondió la uno, dos respondió, dos respondieron la 2 y 66 respondieron que era la 3. ¿Ok? Entonces, voy a finalizar el sondeo. ¿Por qué un avión puede volar a 36.000 pies de altura sin que sus pasajeros sufran por la falta de aire? Y la respuesta es, como 66 personas lo dijeron, pues la cabina se encuentra presurizada, porque a esa altura vamos a tener mucha menos atmósfera que la que tenemos a, imagínense que hay a 4 millas, hay la mitad de la atmósfera, 6,8 millas, hay menos. No se preocupe, señorita Alarcón. Si tampoco es la idea es que todos sepamos ahí. Entonces, ya que sabemos eso, podemos seguir. ¿Cómo se presuriza? Bueno, tiene sistemas de influjo de aire y si ustedes se fijan, eh, para los que han viajado en avión, generalmente el piloto le dice tripulación de cabina, puertas en automático, cross-check, reportar. Eso quiere decir que las puertas cerraron herméticamente. ¿Mm? No se preocupe, alguna vez lo va a hacer. Como médico veterinario va a ganar mucha plata. Es que alguien preguntó si que no había viajado era pobre. ¿Ya? Ok. Ya, tranquilos. Ya, ya, suficiente. Si entendí, rieron. Vamos a cambiar de diapositiva ahora. Entonces, aquí, este aparato, lo único que dice que estudia la relación entre la presión y el volumen de un gas. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay muy poquito mercurio y por lo tanto este gas que está aquí ocupa 100 ml en volumen. Pero si yo le agrego más mercurio, este gas ya va a ocupar 50 ml en volumen. Y si le agrego mucho más, va a ocupar 33 ml en volumen. Por lo tanto, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Qué relación hay? A medida que la presión se incrementa en un gas, el volumen de ese gas disminuye. Si alguno de ustedes ha jugado alguna vez con una jeringa, yo jugaba, las tapaba en un extremo y empezaba a apretar, ¿cierto? Aumento la presión y el volumen dentro del aire disminuye. ¿Sí? Entonces, esa es la principal relación entre la presión y el volumen del gas cuando el gas está en un contenedor y no puede aumentar su volumen, por lo tanto va a disminuir. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Ok? Ahí hay hay otra diferencia. A medida que aumenta la temperatura, el volumen de gas se incrementa. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un, a ver, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo funcionan los motores de combustión interna? Los motores de los autos, de los aviones. No, no de los aviones, de los autos. Simplemente tienen un pistón que ocupa, tranquilo, que ocupa muy poco volumen y está la gasolina gasificada, ¿sí? Y está la bujía que prende esa gasolina y eso aumenta la temperatura de ese sector y por lo tanto lo obliga a moverse, porque al aumentar la temperatura aumenta el volumen del gas, ¿sí? Aumenta el volumen de lo que esté, porque aumenta mucho la temperatura y al obligarlo a moverse, eso mueve todas las bielas y finalmente termina moviendo las ruedas, ¿sí? Es hermoso, por si alguno lo quiere aprender, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a otra pregunta que yo quiero que ustedes contesten. Véanla y en un ratito coloco el sondeo. Dice, ¿por qué a medida que avanza una fiesta, en una fiesta donde hay globos, los globos comienzan a reventarse? Uno, porque se debilitan los globos. Dos, porque aumenta la presión interna del aire en el globo. Tres, porque disminuye la presión interna del aire en el globo. Y cuatro, porque se inflan mucho. ¿Sí? No la he puesto todavía, tranquilo. ¿Ya? Ahora la voy a colocar. Tranquilo, si era, quería que no contesten ahí. La voy a contestar en el sondeo. ¿Ok? Quería que vieran la pregunta. Y ahora, ahí está el sondeo. Ya requieren más tiempo porque hay 11 sin respuesta. Entre los que me cuento yo. 8. ¿No le aparece? Tiene que aparecer en su... No, pues chiquillos, tiene que aparecer en su... Ya. Sí, abajo hay un gráfico y eso hace que aparezca inmediatamente. Sí, donde está el micrófono, la cámara, la mano y el icono al lado de la mano, sí. Ahí aparece sondeo, ¿ya? Pero bueno, la voy a mostrar ahora para que ustedes vean cuáles fueron sus respuestas. Ya. Claro, pues si está en el celular no va a salir, porque abre una ventana emergente. Ya. Una persona respondió porque se debilitan los globos. Dos, porque aumenta la presión interna en el globo. Tres, porque disminuye, perdón, 40.
porque aumenta la presión interna de los globos, 28 porque disminuye la presión interna de los globos, y 0, nadie respondió que se inflan mucho. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Y la respuesta era, dado esto que habíamos visto recién, que a medida que aumenta la temperatura, el volumen se incrementa. Dado que aumenta la temperatura, empieza a aumentar el volumen del globo y aumenta la presión dentro del globo hasta que finalmente comienzan a reventarse, porque en una fiesta al comienzo la temperatura es baja, pero después la gente empieza a saltar y a bailar y aumenta la temperatura del lugar. Y por eso al rato empiezan a reventarse. De a uno, de a poquito. No es porque sean malos los globos, por si acaso. Entonces seguimos, voy a cambiar de diapositiva. Entonces, ahí nada más que lo que indica es que el helio responde menos a la temperatura, más bien los globos de aire, pero también va a depender de gas. Ok. Ahí vamos a ver. También aquí está. Fíjese bien. Aquí lo que indica es la variación del volumen del gas con temperatura y presión constante. ¿Sí? Entonces, si tengo temperatura y presión constante, ¿sí? Variación del gas con la temperatura a presión constante. ¿Fijan? Si la presión constante es esta, no sé, presión 1, va a medida que aumente la temperatura, va a aumentar el volumen del gas. A esta otra presión, a medida que aumente la temperatura, va a aumentar el volumen del gas. Y eso va a generar esta ecuación que ustedes ven acá abajo. Volumen 1 partido por la temperatura 1 es igual a volumen 2 partido por la temperatura 2. ¿Ok? Tomando temperatura 1 como la temperatura inicial y temperatura 2 como la temperatura final. El volumen puede estar en litros o en ml, pero la temperatura debe estar en Kelvin. No puede estar en grados Celsius, si no la ecuación no funciona. ¿Ok? Kelvin, recuerden eso. Entonces, si yo les pido hacer un ejercicio en donde les doy la temperatura en grados Celsius, tienen que transformarla a Kelvin, que toma como base el cero absoluto. ¿Sí? 0 Kelvin son menos 273,15 grados Celsius. Y 0 grados Celsius son 273,15 Kelvin. Por lo tanto, ¿cómo los transformo? A los grados Celsius les agrego 273,15. Nada más que eso. ¿Eso para qué? Entre Kelvin y grados Celsius. Si quisieran hacerlo con Fahrenheit, ahí ya no es tan sencillo. Pero como eso lo usan los gringos nomás, no nosotros. Paula, no abandones. Ahora, si yo tengo una temperatura constante, ¿ok? La ley de Boyle, ya por favor, ¿quién está jugando con el puntero? Dejen que el puntero lo tenga yo, nada más. ¿Ok? Sáquese de ahí. La ley de Boyle indica que a una presión constante, perdón, a una temperatura constante, la temperatura es la misma, ¿ok? Si la temperatura es la misma en todo el rato y yo aumento la presión, el volumen va a disminuir, ¿ok? Si la temperatura es la misma y aumento y disminuyo la presión, el volumen se va a incrementar, ¿ok?
Eso es lo que se conoce como la ley de Boyle. Oh, quise moverme así. La ley de Charles, se fijan, todas estas es más o menos lo que hemos estado viendo. A una presión constante, al bajar la temperatura, el volumen disminuye. Al aumentar, ya. No importa porque después, aquí lo que estamos haciendo es un resumen de lo que ya habíamos visto. ¿Ya? Al, a una presión constante, ¿ya? La, al bajar la temperatura, el volumen va a disminuir. Al subir la temperatura, el volumen se va a incrementar. No te preocupes, Antonella, que lo vamos a ver al final. Hay un sumario, digamos, un resumen al final. ¿Sí? Y cuando tengo un volumen constante, al disminuir la temperatura, la presión disminuye. Y al aumentar la temperatura, la presión se incrementa. ¿Sí? Eso, ay, espérate, tranquilo. Y finalmente, porque todo esto lo hemos visto así, todo en conjunto, está la ley de Avogadro, que a una presión y temperatura constante, el volumen va a depender de la cantidad de gas presente. Y eso es lo que está representado en estas esferitas. Aquí hay menos gas, le agrego más gas. Si la temperatura y la presión es constante, el volumen va a ser mayor. Y si le agrego más gases a una temperatura y presión constante, el volumen va a ser mayor. ¿Sí? Entonces eso nos lleva finalmente a todas esas leyes, ¿se fijan? La ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, todas las que vimos, en realidad se transforman en una sola ley, que es lo que se conoce como la ley de los gases ideales, que es esta que ustedes ven aquí. Y si no la veían, ahí dice. Y lo que indica es que la presión por el volumen es igual a N, y N es un número estequiométrico que tiene que ver con la cantidad de moléculas que están asociadas a esta unidad de presión, generalmente en moles. R es la constante de los gases, que ahí dice, está en inglés, pero ustedes lo entienden. Y T, la temperatura en Kelvin. Entonces, todas estas leyes por separado las uno en esta gran ley de los ideales. ¿Sí? Entonces, no quiere moverse. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un gas ideal, pero tranquila, pues ve, se adelantan, pero está bien, eso es bueno. La condición en que yo digo que tenemos 0 grados Celsius, un poco frío, pero bueno, y una atmósfera es llamado condiciones de temperatura y presión estándar. ¿Sí? Y eso es lo que aparece ahí como STP, no Stone Temple Pilots, por si acaso. Condiciones de presión y temperatura estándar. Y los experimentos han mostrado que un mol de un gas ideal cualquiera, un gas ideal, ¿cierto? Por eso se dice que la ley es la ley de los gases ideales. Están en nuestra cabecita nomás, no son reales. Pero un mol de un gas ideal siempre ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Ok? 22,4 litros. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en una atmósfera 0 grados Celsius de presión, que esos son 273,15 Kelvin,
Y estos 22,4 litros los reemplazamos en la ecuación de los gases ideales y llegamos a que la constante de los gases es 0,082 atmósferas partido por mol por Kelvin. Hay otro número que de repente aparece en los libros, pero eso es cuando cambio la presión, que ya no es atmósfera, sino que ocupo como medida de presión el pascal. Si ocupo el pascal, ese número va a cambiar, pero en cualquier ejercicio que nosotros hagamos, que yo les haga, vamos a ocupar esta, ¿ok? 0,082. Esos otros números no valen, no importan tanto. Con 0,082 vamos a estar bien, ¿ok? Porque después de esa constante de los gases aparecen muchas otras ecuaciones más que tienen impacto en la fisiología, ¿ok? Por eso es importante pasárselas, si no las habría pasado de largo, ¿ok? Dado eso, seguimos. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí está lo que estábamos viendo en el práctico. Se fijan que en el práctico me adelanté un poquito, ¿ok? Pero esa era la idea y ahora probablemente a los que les tocó hacer este ejercicio les va a quedar súper claro. Cuando tenemos un volumen y temperatura constantes, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Aquí dice presión 1 por si acaso, apenas se ve. Presión 2, la presión total es igual a presión 1 más presión 2. Lo habíamos visto en el práctico así más o menos, pero ahora se lo estoy mostrando, la ley de Dalton de las presiones parciales. Por lo tanto, cuando tenemos la atmósfera, que aquí hay un hermoso día, ¿sí? No hay ni una nube, hay un sol esplendoroso. Cuando tenemos esa atmósfera, la suma de las presiones parciales de todos los gases ahí va a ser la presión atmosférica, ¿sí? Y va a ser lo mismo para todos los gases. Pero profesor, me va a preguntar alguno, ¿y si hay vapor de agua, también se incluye? También se incluye. Por eso es que en la pregunta, si ustedes se fijan en la pregunta del práctico, decía aire seco. Porque si incluíamos el agua, había que incluirla con su presión parcial respectiva. Por lo tanto, por eso es que cuando dan los informes del clima también indican, Tamara abandonó la sesión, ¿por qué? También indican cuántos, eh, dan un porcentaje de humedad relativa. Claro, dice humedad relativa, 37%, 80 y tanto por ciento, y eso tiene que ver con la presión de vapor de agua, ¿ok? Mientras más presión de vapor, mayor humedad y probablemente más cerca de llover va a estar. ¿Sí? Cambio a la siguiente. Cambia. ¿Ya? Y aquí está mostrada la presión de vapor de agua. ¿Fijan? A temperatura de 0 grados la presión de vapor es muy baja, pero a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor aumenta, ¿sí? Hasta que llega un momento en que la presión de vapor del agua se va a hacer exactamente igual a la presión atmosférica. Y cuando esa presión de vapor de agua se hace igual a la atmosférica, cualquier molécula de agua desde cualquier parte del recipiente pasa al estado gaseoso. Y eso es lo que nosotros conocemos como ebullición. Ustedes ven cuando hay unos hervidores eléctricos que están vendiendo ahora que son transparentes y es muy divertido verlos. Pues uno ve cómo está, desde todas partes están saliendo moléculas de agua a la fase gaseosa. Y eso es porque alcanzó la temperatura en la cual la presión de vapor es exactamente igual a la presión atmosférica. Y obviamente si nosotros estamos a 20 grados, hay menor cantidad de agua
en el aire que si estamos a 40, pero eso también depende de si hay agua presente, circundante, ¿cierto? Porque podemos estar en un desierto a 40 grados y no haber casi nada de vapor. Pero si estamos en una zona tropical a 40 grados, uff, sí va a haber esta cantidad de vapor y eso ya es bastante. ¿Ok? Entonces, por eso yo les comentaba que si la presión atmosférica disminuye, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si la presión atmosférica disminuye a 0,5 atmósferas, que eso era aproximadamente a las 4 millas sobre el nivel del mar. ¿Ok? No, no va a ir más rápido. ¿Qué va a pasar? Que a una temperatura más baja va a comenzar a bullir. Por ejemplo, a 80 grados o menos, 78 por ahí. ¿Ok? Pero en realidad ya no está a 100 grados. Nosotros tenemos la idea que el agua siempre, exactamente, probablemente en Bolivia hierve menos porque están a más altura, hierve a menor temperatura. ¿Sí? Entonces, eso es importante de tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando se está en profundidad? ¿Existen animales marinos? Pues sí, ¿cierto? A los cuales ustedes como médicos veterinarios generalistas, ustedes ven que yo ya los titulé, como médicos veterinarios generalistas, ustedes van a poder ver algunos de estos animales marinos. Algunos son peces, ¿cierto? Y otros son mamíferos. Recuerden ustedes los lobos marinos que están en Valdivia, los que han ido a Valdivia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con la presión de los gases a medida que bajo en la profundidad? Si tengo 10 metros, la presión de los gases ya es de 2 atmósferas, o 1520 milímetros de mercurio. A 20 metros ya es de 3 atmósferas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los animales, como yo les contaba en otra clase, los animales marinos tienden a vivir en ciertas zonas de presión. Ellos no se mueven de sus zonas de presión de aire en el mar, porque si no van a tener ese problema con los gases. Pero los buzos son porfiados, ¿cierto? Los buzos pueden bajar más de 20 metros, ¿sí? Con el consiguiente problema, ¿cierto? Que si yo lo subo inmediatamente de 20 metros a nivel medio del mar, va a pasar rápidamente de 3 atmósferas de presión a una. Y si yo disminuyo la presión, ¿qué pasa? Aumenta el volumen. Si tú metes el animal terrestre al agua, sí, también. Aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, aparece aire en la sangre. Y si aparece aire en la sangre, esa es una forma terrible de morirse. Y eso mismo pasa si yo estoy en el espacio y mi traje espacial se rompe, porque la presión atmosférica fuera en el espacio es cero, pero yo tengo una presión de uno en mi traje. Por lo tanto, disminuye la presión, mil maneras de morir. Bueno, disminuye la presión y aumenta el volumen. ¿Ok? Eso es lento, sí, no es muy rápido. Por lo tanto, por eso es que existen las cámaras hiperbáricas y ahí venía la otra pregunta. ¿Para qué necesitan los buzos las cámaras hiperbáricas? Para descansar luego de una larga jornada de trabajo, para recuperarse de un accidente laboral,
para disminuir la presión en forma paulatina y no se formen burbujas en la sangre. Espérense, pues, recuerden. Ah, ¿verdad que usted no? Voy a poner el sondeo. ¿Ya lo leyeron bien? Entonces ahora contesten. Todavía hay 23. Ya, ok. ¿Ya? ¿Falta alguien? ¿Lo están pensando aún? Ya, primero les voy a mostrar las respuestas. 16 personas sin respuesta, algunos porque no han podido responder porque tienen problemas para mostrar la encuesta. Nadie respondió la uno, porque es verdad, no es para descansar. Una persona respondió la 2 para recuperarse de un accidente laboral y 61 personas respondieron la 3 para disminuir la presión en forma paulatina y no se formen burbujas de gas en la sangre. ¿Ok? La respuesta es la 3. Para el que respondió la 2, ¿por qué no es la 2? Sí, no. Ya, déjeme terminar, señorita Belmar. Sí, no se preocupe, si esto no es con nota, es una encuesta nada más. Lo que ocurre es que si no tenemos la cámara hiperbárica con una presión mayor de la atmósfera y que vaya disminuyendo en forma paulatina, eso podría generar un accidente laboral. ¿Ok? Cuando los suben rápidamente y no los colocan en la cámara. Y eso es terrible. No quiero, no me gustaría que ninguno de ustedes lo viviera. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva, esto está en inglés, pero se los voy a traducir todo, muchachos. Todo esto que hemos visto hoy día nos lleva a definir lo que se conoce como la teoría cinético-molecular de los gases o teoría cinética de los gases. ¿Ya? Gases ideales. Como ustedes saben, el mundo es real y no es ideal. ¿Ok? Pero los gases ideales, como buenos gases ideales, están compuestos de moléculas que están separadas unas de otras por distancias que son más grandes que sus propias dimensiones. Por lo tanto, las moléculas pueden ser consideradas puntos. Y dado eso, poseen masa, pero un volumen que yo no necesito medir. ¿Ya? Las moléculas de gas están en constante movimiento en direcciones aleatorias y ellas frecuentemente chocan unas con otras. Y las colisiones son perfectamente elásticas. Sabemos que no necesariamente es así, pero la teoría de los gases ideales lo indica así, que el choque es elástico, pero sabemos que las moléculas pueden interaccionar entre sí. Ese movimiento en direcciones aleatorias se le conoce como movimiento browniano, chicos. ¿Ya? Todas las moléculas están en movimiento siempre. ¿Ya? Entonces aquí dice, las moléculas de gas no ejercen fuerzas ni de atracción ni de repulsión unas con otras. Como les dije, esto es para un gas ideal. Sabemos que los gases sí pueden tener algunas interacciones o repulsiones. Esto sí es verdad. La energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en Kelvin. ¿Ya? Cualquier dos gases a la misma temperatura tendrá la misma energía cinética promedio. Por lo tanto,
Este movimiento constante en direcciones aleatorias va a ser mayor y va a ser más rápido si aumenta la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, las moléculas con temperatura baja se están moviendo más lentamente que si la temperatura es más alta. ¿Sí? Eso, y como están en constante movimiento, nos lleva finalmente a que los gases, bueno, el cero absoluto es una temperatura que que aquí eh, que yo se sepa en el universo no existe. De hecho, la temperatura en el espacio profundo es de 3 Kelvin. ¿Sí? Por lo tanto, no se ha llegado al cero absoluto. Y lo que se ha hecho en el gran colisionador de hadrones entre Suiza y Francia, que es la máquina más grande del mundo, es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de diámetro, es bajar la temperatura, pero nunca llega a cero. Claro, y a cero ese movimiento se detendría. Pero eso es ideal porque el universo que nosotros conocemos no está al cero absoluto. Pero volviendo a lo que está mostrado ahí, dice ¿qué es lo que dice? Dado este movimiento de partículas, estos gases que se están moviendo de un lado a otro, va a existir una difusión del gas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo sabemos que los gases se difunden? Fíjense ustedes. Aquí tenemos amoníaco en esta botella, y en esta otra botella ácido clorhídrico. Cuando uno junta los dos son gases, se genera cloruro de amonio. ¿Ok? Pero ¿cómo puede empezar a aparecer cloruro de amonio aquí? La única forma es que estos gases hayan salido de acá y hayan podido reaccionar al juntarse luego de difundir. ¿Ok? Entonces todos los gases tienen esa propiedad de difusión y algunos tendrán una mayor velocidad de difusión y otros tendrán una velocidad de difusión más lenta. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual también el odorante que se le agrega al gas licuado también difunde. Entonces, si se queda la llave del gas abierta, dependiendo de qué tanto rato se ha quedado abierta, uno siente el olor más lejos o más cerca. ¿Ok? Porque el gas ha difundido. ¿Ok? Esta difusión de los gases es la base por las cuales después, cuando ustedes vean fisiología del sistema respiratorio, los gases se intercambian porque difunden. ¿Sí? Porque las células no detienen mucho el movimiento de los gases atraviesan las membranas, por lo tanto el gas sigue difundiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué abandonó la sesión? Entonces, cuando yo tengo los gases y decimos que hay una presión, obviamente, en realidad lo que estamos diciendo es que este movimiento browniano, este movimiento de las moléculas es mayor porque o hay más moléculas, como dice la ley de Avogadro, o la temperatura es mayor. La temperatura es mayor, se van a mover más porque tienen más energía cinética. Y eso va a hacer que tengan más choques en una lámina. Y eso va a ser medido como mayor presión. Como les digo, esta difusión explica muchas de las cosas que ustedes van a ver fisiológicamente después, porque los gases son así. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no entendió señorita de Posti? Nadie levantó la mano nunca. Ya, ¿ok? No se preocupe, ya lo dijo. El,
para medir la presión, nosotros debemos tener algo que nos permita medir la presión. Generalmente es una lámina móvil, ¿sí? Y por lo tanto, la presión va a estar dada por la cantidad de moléculas de gas que haya, ¿cierto? A mayor cantidad, mayor van a ser la cantidad de moléculas de gas que choquen con esta lámina. Por lo tanto, va a haber mayor presión. Pero ¿de qué otra manera puede haber más choques? Se aumenta la temperatura, que me voy a devolver un poquito. Se aumenta la temperatura, la energía cinética de las moléculas aumenta, porque es proporcional a la temperatura. Por lo tanto, se aumenta la temperatura, las moléculas van a tener más movimiento y por lo tanto van a haber más choques a esta membrana y yo lo voy a poder medir como más presión. ¿Ok? Entonces, muchachos, dígame, Tiara, pregunte nomás. La presión tiene que ver con el movimiento de las moléculas, pero también con la cantidad. Recuérdenlo. ¿Mm? Entonces, chicos, muchas gracias por presentarse tan temprano. Era esto nomás lo que les quería contar. Yo creo que para una clase online no es necesario hacerla tan larga. Ustedes ya la tienen en la plataforma Educa y vamos a hacer otra clase como esta, no todavía, en unas 3 semanas más. Pero les agradezco a todos los que se conectaron, se pasaron, se portaron súper bien. Así que nos vemos para el práctico. Todavía no subo una guía, pero probablemente vamos a usar la guía que ya les había subido y que no habíamos usado. ¿Ok? Nos vemos durante la semana. Muchas gracias.